Seamos sinceras desde ya, todas estamos al borde del colapso. Lo que pasa es que algunas lo careteamos mejor. Y ese es el gran secreto de las amas de casa, buscando seguir al pie de la letra el manual de la mujer ideal y lo único que encontraron fue su propia desesperación. Hoy quiero que hablemos de esto. Vamos a diseccionar los 4 modelos de mujer ideal de ama de casa desesperadas y entender por qué, tarde o temprano, todas se terminaron golpeando contra la realidad. Pero primero, ya saben, empezamos por el contexto. Cuando Amas de Casa Desesperadas se estrenó en 2004, parecía una serie de misterio más en un barrio perfecto. Sin embargo, la serie mostró rápido que iba más allá. Estaba jugando con la mística de la feminidad. La serie nos presenta entonces a 4 arquetipos del ideal conservador. Brie como la perfección que roza la locura, Lynette como la ambición devorada por la culpa, Susan que es la linda e indefensa y Gabrielle, la reina insatisfecha, todas atrapadas en una promesa de felicidad que nunca llega. La narradora era una vecina aparte del grupito de amas de casa, hasta que un día decide volarse las chapas y es ese misterio lo que da inicio a este melodrama que se distancia bastante de donde arranca. Pero antes hay algunas cuestiones a comentar. Como pasa con Sex and the City, que te dejo la tarjeta, hay muchísimas cosas que no envejecieron bien. En el caso de Amas de Casas Desesperadas, la cantidad de situaciones cuestionables son tantas que vamos a tener que resumirlas. Hay muchísimas, pero muchísimas relaciones entre adultos y menores, y lo enfocan desde todos los lados equivocados. Desde la romantización, el humor, es realmente espantoso. Después podemos ver comportamientos espantosos por parte de los hombres, la estigmatización de enfermedades y trastornos como el déficit atencional, depresión, entre muchísimos otros. La forma de impulsar discursos mega conservadores es algo muy evidente a lo largo de las temporadas. Y hay un video buenísimo que profundiza específicamente en esto, está en inglés, pero igual te dejo la tarjeta. Y bueno, con esto en mente, vamos a adentrarnos en las mujeres de Wisteria Lane. Primero tenemos a Susan Meyer. En apariencia, Susan es la típica minita romántica. Es una yankee de clase media que trabaja como ilustradora de cuentos infantiles. Se muestra medio boluda y olvidadiza, pero también es una tierna. Después de su divorcio, pasa la mayor parte de la serie con el hobby totalmente saludable de buscar al hombre perfecto. Susan es tan pobre emocionalmente que su hija adolescente tiene que sostenerla y maternarla. En ella vemos el típico patrón de personalidad dependiente. Como no le gusta estar sola, salta de relación en relación. La serie te muestra a Susan primero como una boluda que te da ternura y ganas de hacerle unos mimitos, pero se te pasa enseguida. Esa misma boludez es lo que la vuelve uno de los personajes más detestados. Retomar su vida amorosa se complica porque el barrio, el símbolo de la sociedad, no condena a su exmarido por dejarla, pero a ella sí que le exige que siga siendo una madre perfecta y que además trabaje para mantener a su hija. En las primeras temporadas la vemos escondiéndose para llorar, mientras que su dependencia emocional la deja sin espacio para desarrollar su propia identidad. Y con ella pasa que tuvo un impacto muy inesperado. Estuvo escrita para apelar a la identificación masiva, pero justamente por eso todas las malas decisiones que toma y todas las pelotudeces que dice se vuelven cada vez más molestas. La evolución del personaje muestra el costo de esta fantasía romántica. Después de 1000 millones de rupturas y reconciliaciones con Mike, Susan saca su coraza y cría a su hijo de forma independiente. E incluso su madurez está condicionada a ser madre y esposa. En la 8ª temporada, tras la muerte de Mike, abandona el barrio para cuidar del bebé de su hija. La serie sugiere así que para Susan la búsqueda del amor perfecto la mantiene en una eterna adolescencia y que su fracaso es creer que la felicidad depende de ser querida más que de quererse a sí misma. A meeting of the I Hate Susan Club. Luego tenemos a Brie, que aparece como la ama de casa definitiva. Salida derechito de la universidad al matrimonio, está totalmente obsesionada con todo lo que pueda controlar, la limpieza de su casa y la inutilidad de su esposo e hijos. Su objetivo es mantener lo mejor posible la imagen que sus vecinos tienen de ella. Obvio representa el personaje más tradicional de las 4 e identificamos en ella rasgos del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Necesita orden y control y usa el amor de forma condicionada. Aunque de afuera Brie se muestra inquebrantable, enseguida nos muestran que esa perfección se cae a pedazos. Cuando su marido le pide el divorcio, la forma en la que puede enfrentarlo es encerrarse a llorar en el baño y salir impecable como si nada hubiese pasado. Es espectacular cuando su marido se va de la casa, no solo ella le arma la valija, sino que hasta le recomienda hoteles que le queden cerca del laburo. Una crack la Brie, para nada de Lulu. Incapaz de afrontar sus problemas, empina la botella como loca, finge un embarazo para ocultar el de su hija menor y en la última temporada está dispuesta a asumir la culpa de un asesinato para proteger a sus amigas. Brie encarna el estereotipo de la madre mega represora y superficial. Esto la deja con 2 pendejos que se portan para el orto intentando escapar de esta educación conservadora al mejor estilo de los 50. Y de momentos te dan una pena tremenda a los pibes, porque de verdad el estilo de vida que Brie quiere imponerles es de lo más tóxico y sin duda un problema que ella tendría que hablar con su psicólogo. El arco narrativo de este personaje es de los mejores y nos regala momentazos. Porque no solo Brie tiene que cuestionar todos los valores tradicionales que nos presenta al principio, sino que toca fondo en varias ocasiones, escondiendo sus sentimientos en los hombres de la vuelta y siguiendo con la empinación de la botella hasta que termina siendo algo crónico. Al final, y luego de muchísimo aprendizaje, Brie logra vivir chupándole un huevo lo que diga la gente y encuentra una vocación en la política, que si la conoces entendés que es medio que su trabajo ideal. Because I have faith in the poor.
Su fracaso no es no lograr la perfección, sino entender que la perfección conservadora es inalcanzable y que sostenerla la hace totalmente infeliz. Así que gracias, Brie, por esto. Como tercera protagonista tenemos a Lynette. Ella intenta encarnar la fantasía de nuestros tiempos de que una mujer puede con todo si se organiza bien. Era una publicista que la descosía en el laburo, pero dejó su carrera para dedicarse al maravilloso mundo de la crianza de sus 5 hijos. Por supuesto que estos 5 hijos tampoco fueron 100% su decisión. Lynette es una mujer fuerte que lleva el peso de su familia y lucha como una leona para equilibrar la vida profesional y la doméstica. A lo largo de la serie vuelve al trabajo y hace frente a situaciones bien de mierda como el cáncer, la aparición de una hija de su marido con otra mujer y su separación. Lynette es el personaje elegido para transmitir el sentimiento de culpabilidad de las mujeres que laburan y maternan. Y la serie nos muestra cómo Lynette se destruye por la exigencia de ser madre, esposa, amante, amiga, tiene que ser buenísima en el laburo, productiva y al mismo tiempo una madre presente, y sin contar con el inútil de su marido que no hace más que dejarla agotada y resentida. Tenemos un poco de contexto de su infancia compleja creciendo con una madre borracha y allí desarrolló el sentido de control y perfección como mecanismo de supervivencia y vive constantemente en un estado de estrés por sostener una carrera, un matrimonio y la maternidad. Lo que tiene que tolerar esta mujer que se tiene que fumar que el pelotudo del marido le rompa las bolas por ponerla absolutamente todos los días sin importarle cómo se sienta a ella. Lynette no logra ser esa mujer ideal porque ese modelo es estructuralmente antinatural. Y estos problemas la siguen cuando vuelve a laburar encontrándose con jefes oretes y un ambiente laboral complicado. Ella se enfrenta con la duda de qué realmente la hace feliz en su vida y con aprender a soltar la necesidad de control. Pero igualmente tenemos que abordar el tema de que esta mujer está constantemente teniendo hijos, aunque explícitamente dijo que no tuvo la intención de tenerlos. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando queda embarazada en la última temporada, el aborto no es tratado ni siquiera como una posibilidad? Es realmente una locura. Y entiendo que el contexto del que estamos hablando es de mujeres conservadoras en un suburbio yanqui, pero igual valía la pena comentarlo. Y por último tenemos a Gabrielle Solís, una ex modelo y la personificación de la belleza y la seducción. Ella deja su carrera cuando se casa con otro latino con guita y después, frustrada por su vida como ama de casa, usa la bendición de estar re buena para hacer y deshacer a su gusto. La serie nos presenta a Gaby como la esposa trofeo cuya única tarea es mantenerse hermosa y demostrar que es mejor que el resto. Es egoísta, materialista y disfruta exhibiendo sus lujos, pero casi siempre se encuentra cenando sola y buscando en otros la atención que no recibió de chica. A pesar de su vida perfecta, su marido la trata como propiedad, le regala muchas cosas brillantes y espera que ella se exhiba para cerrar tratos con sus clientes. Como esto le frustra bastante, se empieza a coger al jardinero adolescente y desarrolla una relación amorosa con él. Acá abro paréntesis porque no es hasta dentro de varias temporadas y de muchísimo desarrollo del personaje que Gaby se da cuenta de todo el dolor que le causó a las personas que le rodeaban y de lo realmente mal que estaba esa relación. Bueno, en fin, después de sucesos variados, Carlos queda ciego y pierde el trabajo, entonces ella se convierte en el sostén económico de la familia. Y este giro de la trama la obliga a abandonar sus ejercicios de yoga y sus mascarillas faciales para enfrentarse a la maternidad y al trabajo y revelar que fue abusada por su padrastro, lo que da profundidad a un personaje que a primera vista parecía ser solo superficial. El fracaso de Gabrielle es creer que todo se soluciona con ser deseada. La serie evidencia que su capital físico es muy frágil. Volverse vieja, la maternidad y las crisis económicas la obligan a negociar su valor en un mercado que la objetiviza. Y aunque domina las reglas del juego, sigue estando atrapada en ellas. Su evolución muestra que la belleza no la protege del dolor ni de la humillación, y que la mujer que se aferra a ser una femme fatale termina desgastada por las exigencias externas e internas. Aunque estas 4 mujeres tienen sus grandes diferencias, todas sus historias tienen algo en común. Todas representan estereotipos del ama de casa en la cultura popular. La boluda linda que le pasa de todo, la perfeccionista obsesiva que no deja pasar una, la mujer hot con carácter y la madre sacrificada. Responden y se ríen de la exigencia de que el objetivo de vida de una mujer debe de estar orientado hacia el exterior y dejar de lado las motivaciones propias. Las protagonistas están desesperadas porque viven un proyecto de vida que no sienten como propio y del cual el mundo les prohíbe quejarse. Pero donde realmente se diferencian es en las formas en las que intentan cumplir con este ideal de mujer perfecta. Susan se refugia en la hermosa idea de que todo se soluciona con un hombre que te ame, Brie cree en la corrección y en el control, Lynette en la eficiencia y en la autosuficiencia, y Gabrielle en el valor sexual y en el consumo. Pero en todos los casos la serie nos muestra la fantasía para después mostrar lo que sale sostenerla. Y el motor para estas formas de afrontar la vida son los traumas familiares y las inseguridades de las propias protagonistas. La serie representa así el concepto de amas de casas perfectas como una promesa imposible. Un objetivo que te lleva a encontrar seguridad en el amor, en la perfección doméstica, en la autosuficiencia o en la belleza. Pero cada ruta lleva al fracaso. Además, el barrio funciona como un microcosmos de chisme y comparación, donde las mujeres se observan, se corrigen y se juzgan todo el tiempo. Los maridos, los hijos, las vecinas e incluso la narradora participan de esto. Cuando Brie o Gabrielle se desvían un poquito de su rol, son etiquetadas y estigmatizadas. Incluso la amistad entre ellas está llena de secretos y competición para tener la mejor posición frente a los demás.
Y déjame decirte que todo lo que respecta a los inútiles que tienen como marido estas mujeres hay que abordarlo en otro video aparte sobre esta mediocridad masculina premium. Me lo dejan en comentarios si les interesa. I am pregnant and it's all your fault. Y contarte que Amas de Casa Desesperadas también tuvo sus adaptaciones, sin tanto éxito, pero fueron en Argentina, Rusia, Colombia, Brasil y Turquía. Sí, todos querían su versión del drama. A través de estos 4 modelos distintos de mujer ideal, la serie nos muestra que no existe una forma correcta de ser mujer, pero sí muchas formas de cagarla intentándolo. Susan, Brie, Lynette y Gabrielle fracasan porque el mandato femenino es simplemente imposible. Les pide ser deseables, maternales, trabajadoras, sumisas y autosuficientes todo al mismo tiempo, y las castiga tanto por obedecerlo como por desafiarlo. La forma irónica y melodramática de la serie para exponer las contradicciones en el matrimonio, la maternidad y la sexualidad nos hacen reflexionar sobre por qué estas mujeres están desesperadas y qué tiene que cambiar para que la felicidad no dependa de cumplir con este ideal imposible. Y si te quedaste con ganas de ver un análisis profundo de cada personaje, déjame en comentarios por quién te gustaría que empiece esta serie. Brie y su arco de personaje, su aceptación ante la homosexualidad de su hijo y el alcoholismo, Gabriel Solís y los mecanismos de defensa ante un abuso del pasado, Lynette y la necesidad del control familiar, o Susan y la desesperación de encontrar la validación masculina. Y si te gustó esta gelada, dale like, suscríbete, y si tenés ganas de que sume a Eddie a esta lista de protagonistas a analizar, hacete miembro, loquito, que tengo que pensar qué contenido hago solo para ustedes. Chau.